Hola médicos, bienvenidos de nuevo a otra lectura de guías de práctica clínica. Yo soy el doctor Treviño, esto es Red Médica Blog y en esta ocasión vamos a hablar sobre la guía actualizada del 2015, que fue hace mucho tiempo, sobre el diagnóstico y tratamiento de la úlcera péptica complicada en el adulto. Esta es una guía de parte del IMSS y pues ya saben, nos vamos a saltar todos los aspectos generales y demás cosas que no vamos a ocupar. Y esta guía de práctica clínica yo creo que es una de las más importantes porque realmente te habla sobre todas las complicaciones y vienen muchas cosas que si te estás preparando para un examen de residencias médicas aquí en México son muy importantes. Entonces yo creo que esta es una de las mejores guías que están hechas, de al menos es de las que más me gustan a mí. Y me acuerdo mucho que cuando la leí para prepararme para la NAM y cuando la leí ahorita, pues realmente es que la guía está muy bien hecha. Pero bueno, ya vamos a dar inicio. Sabemos que la enfermedad ulcerosa péptica va a afectar cerca de 4 millones de personas en el mundo y tiene una frecuencia que varía desde 36 a 170 casos por 100.000 habitantes. El 70% se presenta alrededor entre los 25 a los 64 años y el género no ha demostrado ser un factor determinante si hablamos de úlceras pépticas complicadas. La úlcera péptica va a ser la causa más frecuente de hospitalización por hemorragia de tubo digestivo alto. Y también la incidencia pues ha estado disminuyendo, esto porque hay nuevos fármacos para el control de la dispepsia y además mejores tratamientos para la erradicación del Helicobacter pylori. Hay factores de mal pronóstico que van a incrementar la mortalidad, que son de parte de las cosas que siempre tenemos que tomar en cuenta, en donde va la edad mayor a 70 años, las comorbilidades mayores, que tenga choque hipovolémico y que tenga retardo en el diagnóstico y tratamiento por más de 24 horas. También es importante conocer que las úlceras duodenales van a tener peor pronóstico en comparación con las gástricas, y esto es debido a que aumenta el riesgo de las duodenales de presentar perforación y técnicamente, hablando de cirugía, van a ser más difíciles de manejar. La gran mayoría de los casos de las enfermedades ulcerosas se van a presentar como enfermedades no complicadas, pero hasta un 10 al 20% puede llegar a tener algún tipo de complicación. La complicación más frecuente va a ser la hemorrágica antes que la perforación, y la intervención quirúrgica va a ser necesaria entre el 3.8 al 7% de los pacientes que presenten úlcera péptica complicada. Por otro lado, el 4.7 al 6% de aquellos que presentaron un sangrado van a volver a reingresar dentro de los primeros 30 días o el primer mes por un nuevo resangrado. Y ya nos vamos directamente con el contexto propiamente de la guía, pero antes vamos a hablar un poquito acerca de la definición. La enfermedad ulcerosa péptica va a ser una patología gastrointestinal caracterizada por un desequilibrio entre la pepsina y la producción de ácido clorhídrico. Esto, como sabes, va a provocar un daño en la mucosa gástrica y en la mucosa duodenal proximal, y además puede provocar otro daño en el esófago distal. Esto también en ciertos individuos puede tener predisposición a afectar duodeno distal y yeyuno, aunque esto realmente pues ya es anecdótico. La úlcera péptica es un defecto en la pared que se va a extender a través de la muscular de la mucosa. Cuando pasa más allá de la muscular de la mucosa, vamos a entender que estamos ante una úlcera péptica complicada. Estas capas más profundas, pues recordar un poquito de las clases de histología, sabes que es la pared submucosa o la muscular propia. ¿Esto que va a producir? Pues las complicaciones, que es la hemorragia gastrointestinal, la perforación, la penetración o la obstrucción. Esta guía se centra en las dos más frecuentes, que es hemorragia y perforación. Lo primero que nos habla la guía es acerca de la etiología de los factores de riesgo, y nos dicen que las complicaciones, pues como ya las mencionamos, van a ser sangrado, perforación, penetración y obstrucción de la salida gástrica. Estas complicaciones son causadas principalmente por AINES, incluyendo las dosis bajas de aspirina, infección por el Helicobacter pylori o que sea por malignidad o cáncer. Lo más frecuente que se presente es que exista una hemorragia, y el factor de riesgo más importante para hemorragia pues va a ser el uso de AINES, principalmente en ancianos. El AINE que más está asociado o que tiene mayor riesgo de todos, como ya saben o espero que ya lo sepan, es el ketorolaco. Mientras que el diclofenaco es uno de los que menos riesgo llegan a tener de sangrado. Hay ciertas características que van a aumentar el riesgo de que
el riesgo de que presenten alguna complicación, características propias de la úlcera. Y estas son que tenga una úlcera gigante, mide más de 2 centímetros, que tenga una úlcera en el canal pilórico, que tenga una úlcera refractaria, o sea que no puedes tratar, o sea que no cede con el tratamiento, o que tenga una úlcera crónica. También tenemos factores de riesgo que se están relacionados a que exista perforación de una úlcera péptica, en los que se incluyen los AINES, el tabaquismo, los corticosteroides, el abuso de la cocaína o anfetaminas, el ayuno prolongado, la cirugía bariátrica después de un bypass gástrico o el cáncer gástrico. Pasamos al siguiente apartado sobre las manifestaciones clínicas y aquí nos habla primero de que las comorbilidades van a pertenecer o van a formar parte importante en el pronóstico de nuestros pacientes que tienen úlcera. Entonces son de suma importancia dentro de nuestra historia clínica tener o hacer una buena anamnesis, hacer un buen cuestionamiento para poder identificar estas comorbilidades. Va a haber ciertas que nos van a afectar de diferente forma. Por ejemplo, hay algunas que tienen mayor susceptibilidad a la hipoxemia, como puede ser la enfermedad arterial coronaria, la enfermedad pulmonar crónica, que predisponen una mayor sobrecarga de volumen, como la falla renal o la falla cardíaca. Esto es importante cuando estamos haciendo la reanimación en los casos de hemorragia, que tengan dificultad para el control del sangrado, trombocitopenia o coagulopatías, que tengan predisposición a aspiración, como puede ser la demencia y la encefalopatía. También en la historia clínica se debe considerar el uso de fármacos como los AINES, que van a predisponer propiamente al desarrollo de las úlceras, agentes antiplaquetarios que favorecen el sangrado y también el uso de bismuto o el uso de hierro. ¿Por qué? Porque puede darnos que el paciente no tenga ninguna clínica, pero tengamos heces de color negro. Y esto se relaciona a la ingesta de bismuto o a la ingesta de hierro y no necesariamente que sea melena. También es importante interrogar sobre si tienen episodios previos. ¿Por qué? Porque hasta el 60% de los pacientes van a sangrar en el mismo sitio. Entonces es muy importante también para cuando se haga la referencia en la endoscopía, decirles dónde fue su sitio previo. Las manifestaciones clínicas van a ser la hematemesis, el sangrado en pozos de café y la melena. La hematemesis pues nos va a hablar acerca de un sangrado que es proximal al ligamento de Treitz. Ya sabes que comúnmente se utiliza el ligamento de Treitz para definir sangrado o hemorragia digestiva alta y si es debajo del mismo, hemorragia digestiva baja. La presencia de vómito con sangre fresca franca va a sugerir que la hemorragia es de moderada a grave, mientras que los pozos de café van a sugerir un sangrado menos intenso. También la melena, que van a ser las heces que van a ser negras, terracosas o que a veces se les puede decir a los pacientes como de chapopote, va a tener pues el 90% su origen proximal al ángulo de Treitz o al ligamento de Treitz para ser más exactos, aunque puede originarse en el intestino delgado o en el colon derecho. La melena, ¿cuándo la observamos? Pues se inicia a observar a partir de 50 mililitros de sangre, que es algo que usualmente llegan a preguntar mucho. Por su parte, la hematoquesia va a ser la presencia de sangre fresca o marrón con las heces. Esto es más común que lo encontremos en hemorragias digestivas bajas, pero en sangrados masivos de tubo digestivo alto pueden estar presentes. Además, va a aumentar más la presencia de la hematoquesia si estamos ante una hipotensión ortostática. ¿Por qué? Porque nos está hablando de que la hemorragia es muchísimo mayor. Hay otras manifestaciones como formas indolentes en las cuales se presenta anemia, fatiga, mareo y palidez, presíncope, síncope, hipotensión arterial, taquicardia o hipotensión ortostática. Se puede sugerir el origen de acuerdo a los síntomas que tenga el paciente. Esto hablando del origen del sangrado digestivo alto. En la úlcera péptica, usualmente los pacientes van a tener dolor epigástrico o en cuadrante superior derecho. En la úlcera esofágica van a tener odinofagia, reflujo gastroesofágico y disfagia. En el desgarro de Mallory-Weiss van a tener vómito o tos previa a la hematemesis. En la malignidad, pues van a ser los datos clínicos de disfagia, saciedad temprana y pérdida de peso involuntaria, además de caquexia. Importante siempre preguntar a los pacientes, más en los adultos mayores, aunque es en todos los pacientes, si ha perdido peso de forma involuntaria. Hay ciertos factores predictivos. En esta guía habla mucho sobre factores, ya sea de riesgo, predictivos y demás, que son importantes que los tomemos en cuenta a la hora de estar elaborando nuestras historias clínicas. ¿Por qué? Porque si somos del servicio de medicina interna, de geriatría, del servicio de urgencias, cuando nosotros solicitemos una interconsulta, una de las justificaciones y que la misma guía nos las dice es solicitarle a aquellos pacientes que tengan más factores de riesgo o que tengan mayores factores predictivos para sangrado o para
que no vaya a funcionar el tratamiento endoscópico. Y los pacientes se van a beneficiar de una intervención quirúrgica o más bien se van a beneficiar de que los vea cirugía, o sea, que cirugía los vaya y los consulte, porque va a ser un paciente que van a tener el servicio de cirugía identificado y que puede beneficiarse próximamente, en caso de la falla del tratamiento endoscópico, de una intervención quirúrgica. Entonces, esos factores predictivos de sangrado digestivo alto, pues va a ser la presencia de melena, la presencia de sangre rojo brillante o en pozos de café en un lavado nasogástrico, una relación urea-creatinina mayor de 30, que ya tengan historia de melena, o la presencia de coágulos en las heces. Esto último hace que sea menos probable que exista un sangrado digestivo alto. Hay factores predictivos de sangrado digestivo grave, como puede ser hemoglobina menor de 8, taquicardia, detección de sangre rojo brillante en lavado nasogástrico, que nos habla de que estamos muy probablemente ante un choque hemorrágico. Todos estos datos que nos acaban de decir. Entonces es importante valorar en el examen físico los signos vitales que tiene nuestro paciente, porque nos habla sobre el grado hemodinámico en el que se encuentra. Si tiene taquicardia en reposo, podemos hablar de una hipovolemia leve o moderada. Si tiene hipotensión ortostática, que al menos se ha perdido 15% de sangre, y si tiene hipotensión en supino, pues hablamos de pérdidas sanguíneas mayores del 40%. La perforación, por su parte, debe ser sospechada en aquellos pacientes que tengan dolor abdominal de forma súbita. Y hay algo muy interesante en la perforación, que van a haber 3 fases descritas. Una primera fase que ocurre en las primeras 2 horas, una segunda fase en las 2 a 12 horas y una tercera fase en mayor de 12 horas. Los pacientes usualmente van a estar presentando dolor abdominal y datos de irritación peritoneal. Algunos pacientes pueden llegar a presentar alteración del estado de conciencia, y de acuerdo a estas fases podemos identificar también ciertas características clínicas. En la primera fase se va a presentar un dolor abdominal súbito, epigástrico, que se generaliza, puede irradiarse hacia el hombro derecho o hacia ambos hombros, y conforme va avanzando va existiendo mayor irritación peritoneal. También la exploración física vamos a encontrar taquicardia, pulsos débiles, extremidades frías, disminución de la temperatura, y en ocasiones se pueden presentar síncope. Recuerda, esta primera fase ocurre en las primeras 2 horas. En la segunda fase, que es de 2 a 12 horas, el dolor abdominal va a disminuir. Entonces puede existir un error dentro de nuestro abordaje, que pensemos que el paciente está mejorando. El dolor puede ser generalizado, pero empeora si se realizan movimientos. Entonces el paciente muestra rigidez, y también cuando hacemos la palpación pues hay rigidez abdominal. Desaparece la matidez hepática, esto producto por el aire que está en la cavidad peritoneal de forma libre, y al tacto rectal este puede ser doloroso, que es un signo propio de irritación peritoneal. Y en la tercera fase, que es en mayor de 12 horas, pues va a existir distensión abdominal, que va a ser evidente, disminución del dolor y presencia de rigidez abdominal, fiebre e hipovolemia. ¿Por qué? Porque va a existir un secuestro en el tercer espacio en la cavidad peritoneal. Esto puede ocurrir o puede ocasionar un colapso cardiovascular conforme vaya avanzando el proceso. Ya cuando hagamos o cuando estemos viendo el diagnóstico, es que de forma inicial, pues ya sabes, ante todo paciente le tienes que solicitar una biometría hemática, química sanguínea, pruebas de función hepática, tiempos de coagulación, principalmente en esos pacientes porque no sabemos cuándo van a necesitar una intervención quirúrgica, y electrocardiograma seriado. Este punto se me hizo muy importante porque nos recuerda que en los adultos mayores, en aquellos que tienen enfermedad arterial coronaria, dolor precordial, podemos tener datos que no son propiamente o son presentaciones atípicas de dolor anginoso, como puede ser el dolor epigástrico. Entonces también es importante ante todo paciente con dolor epigástrico que sea añoso, que tenga diabetes, que sea mujer o que ya tenga historia cardiovascular, pues no está de mal pedirle un electrocardiograma, porque a lo mejor no estamos ante una úlcera péptica y estamos ante un infarto. También una de las cosas que nos muestra aquí la guía es que en la forma de evidencia, que el sangrado agudo suele tener una anemia normo-normo, mientras que la anemia microcítica nos va a sugerir más un sangrado crónico. Y los signos, o más bien los estudios de laboratorio que están alterados en las perforaciones, pues realmente no son específicos, pero pueden encontrarse presencia de leucocitosis, acidosis metabólica y elevación de amilasa. La presencia de aire libre subdiafragmático, por su parte, pues va a ser muy específico para hablar de perforación de víscera hueca.
que lo vamos a ver a través de una radiografía de tórax en bipedestación. Recuerda, tiene que estar de pie el paciente porque después se le toma la radiografía y el paciente está acostado, entonces pues no se ve realmente la presencia del aire. El diagnóstico, cuando hablemos de ya de sangrado, diagnóstico de sangrado, pues recuerda que una de las partes fundamentales, ya sea sangrado digestivo alto o sangrado digestivo bajo, es el uso de medios endoscópicos, porque con eso podemos dar un diagnóstico y un tratamiento. Entonces, la endoscopía va a ser una herramienta efectiva en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la úlcera péptica aguda complicada. Se debe realizar en forma temprana y recuerda que vamos a utilizar una clasificación muy famosa, muy preguntable y que obviamente la tienes que saber, que es la clasificación de Forrest. 1A es aquel que tiene sangrado activo en chorro, 1B sangrado activo resumante o babeante, 2A vaso visible, 2B coágulo adherido, 2C mancha plana pigmentada y 3 úlcera con base de fibrina limpia. Esto siempre es importante, más si te estás preparando para un examen de residencias, te la tienes que saber la clasificación de Forrest. Es una de las cosas o es una de esas clasificaciones que sí o sí te la tienes que saber porque no puedes ir al ENAM sin saberte la clasificación. Entonces, ya después de esto, vamos a hablar sobre los predictores de mal pronóstico y nos dice que la mortalidad de una úlcera péptica perforada va a ser entre el 10 al 40%. Dentro de los factores de mal pronóstico, pues como comentamos al inicio, eso es un poco repetitivo en este aspecto. Hablamos sobre las comorbilidades, que tenga sepsis, disfunción multiorgánica, enfermedad pulmonar, cáncer avanzado o hipoalbuminemia, que sea de edad avanzada, mayor de 70 años o 65 años, dependiendo de la bibliografía que se revise, que tenga choque o acidosis metabólica o que tenga una falla renal aguda. La edad es un factor de riesgo independiente para el pronóstico posterior, ya sea de un sangrado o de una perforación. Mientras que los factores de mal pronóstico ante un sangrado va a ser el sangrado activo al momento de la presentación, presencia de hematemesis, resangrado, necesidad de una cirugía, que tenga hipotensión o que las úlceras sean mayores de 2 centímetros. Y además los factores de mal pronóstico ante una perforación va a ser el estado de choque inicial, la acidosis metabólica en el prequirúrgico, taquicardia, daño renal agudo, hipoalbuminemia, que la cirugía se retrase más de 24 horas o que haya persistencia después de la intervención quirúrgica de datos de peritonitis. Las principales alteraciones o morbilidades asociadas en el postoperatorio van a ser las infecciones, como puede ser la neumonía y la infección del sitio de la herida. Vamos a clasificar el riesgo de nuestros pacientes cuando estamos hablando de sangrados. En el caso de la úlcera péptica por complicación de sangrado, utilizamos la escala de Blatchford, que al final vamos a comentar un poco acerca de ellas. Pero nos habla su interpretación que si tiene más de 5 puntos, estamos ante un riesgo alto. Un riesgo intermedio es de 3 a 4 puntos y un riesgo bajo de 0 a 2 puntos. Un puntaje de 0 tiene una sensibilidad del 99 al 100% para establecer un manejo ambulatorio. Mientras que la escala de Rockall nos ayuda más a ver los pacientes de bajo riesgo y aquellos que tendrán baja incidencia de resangrado y de mortalidad. Como recomendación para aquellos que van para interna y para aquellos que van para cirugía y para los que van para urgencias, pues hay que hacer las dos escalas, tanto la de Blatchford como la de Rockall. Y principalmente que esas escalas pues se hacen en el momento del ingreso, entonces va más para los de urgencias, porque después nosotros los de interna no vemos a esos pacientes, o los de cirugía no ven a esos pacientes, entonces hay que hacer estas escalas desde el inicio. Y en el caso de la úlcera péptica complicada por perforación, también vamos a tener otra escala, que es el sistema de Boy, o el puntaje de Boy, que nos va a hablar 3 parámetros, de choque perioperatorio, ASA, que sea de 3 a 4 y perforación mayor a 24 horas. Más adelante pues las vamos a ver las escalas como tal. Mayor riesgo de mortalidad van a ser aquellos que tengan un BOE de 1 punto. Si ves, realmente hasta se parece a la escala de SOFA en ciertas cosas, ¿no? Bueno, nada más en el estado de choque, no se parece en todo lo demás, en el Quick SOFA. El tratamiento. El abordaje general es como todos los pacientes que llegan complicados. Tenemos que dar el soporte vital y hacer la restricción de los líquidos, la reanimación por líquidos intravenosos, que se coordine un equipo médico, quirúrgico y radiográfico. Muy importante estar al pendiente con radiología. ¿Para qué? Pues para identificar si tiene perforación o algo por el estilo. Darle terapia de supresión de ácido, como puede ser con inhibidor de bomba de protones. Tratamiento para el Helicobacter pylori, que este no es de forma inmediata. Descontinuar los AINES, antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes y poder solicitar o poder estar disponible una cirugía de urgencia.
Se recomienda las transfusiones sanguíneas con objetivo de tener mayor o igual a 7 gramos sobre decilitro. Usualmente siempre se maneja esta cifra. Y en pacientes que tengan alto riesgo de sufrir eventos adversos como la enfermedad arterial coronaria inestable o los que tengan en forma general como que cardiopatías, pues podemos tener una hemoglobina meta mayor o igual a 9 gramos sobre decilitro. Continuamos y ahora nos habla acerca de la dosis de los inhibidores de bomba de protones y nos dice que se recomienda una dosis de 80 miligramos en bolo, seguido de 8 miligramos por hora en infusión durante 72 horas, en pacientes que tengan sospecha de sangrado activo. Pero realmente no existe evidencia entre un régimen de infusión o un régimen de bolos, de estarle dando bolos de forma, pues a cada rato, ¿no? A los pacientes o dejarles una bomba. Esto va a depender principalmente de los recursos que cuente tu hospital, si tiene disponibilidad de bombas o no, pero cualquiera de los dos regímenes están avalados, o sea, no hay una diferencia entre uno u otro, simplemente que la bomba pues es mayor recurso, más dinero y pues que necesita personal un poco más preparado, pero pues tampoco no tanto. No se recomienda el uso de somatostatina o octreotide, también para que lo sepamos. No se recomienda tampoco el uso de antagonistas H2 como la ranitidina o la cimetidina, y los agentes procinéticos pueden ser útiles en el caso de pacientes que vayan a endoscopías como la metoclopramida. ¿Esto por qué? Porque disminuye la necesidad de repetir la endoscopía por pobre visualización de restos semánticos, pero esos agentes procinéticos no disminuyen la mortalidad, los días de estancia hospitalaria, ni el número de paquetes transfundidos o la necesidad de cirugía. Simplemente sirven para que el procedimiento no se tenga que volver a repetir por mala visualización. Y luego nos habla de un aspecto muy importante: tratamiento endoscópico de la úlcera péptica. Se recomienda que el tratamiento endoscópico sea en las primeras 24 horas, que estamos hablando de un tratamiento temprano o una endoscopía temprana. Y esto se va a realizar en lesiones de alto riesgo, que tengan sangrado activo, presencia de vaso visible, no sangrante o un coágulo adherido. Mientras que los pacientes que tengan una mancha plana pigmentada, que es 2C, o una base limpia, que es Forrest 3, no van a requerir un tratamiento endoscópico ni inhibidores de bomba de protones, y solamente se va, o sea, de forma intravenosa, claro está, solamente se van a recomendar los IVP por vía oral. En el caso del Forrest 2C en adelante, se pueden egresar esos pacientes siempre y cuando no tengan factores de riesgo de sangrado recurrente, como mayores de 60 años, inestabilidad hemodinámica, enfermedad concomitante grave, alteración de la coagulación o sangrado durante la hospitalización. El tratamiento, recuerda, de una úlcera con coágulo adherido va a ser en lavar enérgicamente para quitar ese coágulo y poder reclasificar al paciente en la nueva lesión que encontremos. Siempre recuerda eso porque suelen ser una de las preguntillas que hacen en muchos simuladores o que te hacen tus médicos de base cuando estás ahí en las rotaciones. Entonces, esto sí te lo tienes que recordar. Las modalidades que se van a utilizar en el tratamiento endoscópico van la inyección de agentes químicos, la terapia térmica o la terapia mecánica, que es con clips endoscópicos. Uno de los más utilizados o los que más nos comentaban cuando estábamos en nuestras clases de pregrado es la inyección de epinefrina o de adrenalina. Y esto se va a lograr a través de la hemostasia primaria por un taponamiento del vaso local, producto de la vasoconstricción como efecto de la epinefrina. Sola, la epinefrina no proporciona una adecuada hemostasia y debe ser siempre utilizada en combinación con otros métodos endoscópicos. La terapia térmica, por su parte, consiste en aplicar calor o corriente eléctrica en las lesiones o en los vasos que estén sangrantes, logrando la coagulación de los vasos y la hemostasia exitosa. El tratamiento puede ser técnicas de contacto, que es la electrocoagulación o la sonda de calor, y las técnicas sin contacto. La combinación de inyección con adrenalina endoscópica más terapia térmica contra monoterapia térmica no muestra que haya una diferencia significativa en el resangrado. Por lo tanto, esta última, que es la terapia térmica, puede no ser útil, o más bien no se debe utilizar con la terapia de adrenalina en conjunto. En la terapia térmica de no contacto se encuentra el plasma de argón, el cual solamente se recomienda en aquellos vasos que miden menos de 1 milímetro, así como en el sangrado en capa. Por su parte, los tratamientos endoscópicos mecánicos van a ser los clips endoscópicos, que van a ser dispositivos que van a proporcionar hemostasia por compresión o taponamiento directo de los vasos y del tejido proximal del sitio de sangrado. Estos no van a inducir una lesión tisular, como puede ser la cauterización o los fármacos que se estén administrando. Los clips endoscópicos solamente pueden ser administrados en aquellas lesiones en donde haya
un vaso visible, como puede ser el Forres 1A, el 2A, el 2B. Entonces, ojito nada más con eso, siempre que haya un vaso visible. Una segunda exploración endoscópica es aquella que se tiene que realizar dentro de las primeras 16 a 24 horas en los pacientes después de la endoscopia inicial, claro está, que tengan datos de resangrado, pero no debe ser utilizada como procedimiento de rutina. En los pacientes con resangrado, después de la intervención endoscópica inicial, se va a recomendar repetir pues, ese tratamiento endoscópico antes de un tratamiento quirúrgico o un tratamiento intervencionista. Y en aquellos pacientes que son llevados a hemostasia por estigmas de alto riesgo de sangrado, al menos deben de permanecer hospitalizados por 72 horas. La falla de la terapia endoscópica va a ser entre el 6.3 al 25.2% y vamos a tener ciertos factores de mal pronóstico, como la inestabilidad hemodinámica, los requerimientos transfusionales, hemoglobina menor de 10, sangrado activo durante el procedimiento endoscópico o la localización de sangrado en la cara posterior duodenal. Si nosotros ya hicimos nuestras dos terapias endoscópicas y no hemos reducido los estigmas de sangrado o el paciente realmente tiene resangrado, el siguiente paso o el tratamiento de segunda línea pasa a ser la angiografía con embolización arterial transcatéter. Un nombre muy largo, pero que es lo más recomendado en aquellos pacientes o como alternativa a la cirugía, principalmente en aquellos que tengan contraindicaciones o que sean de alto riesgo para intervención quirúrgica. La misma guía nos dice que debe ser el tratamiento de segunda línea siempre y cuando se tenga disponibilidad. Si no se tiene disponibilidad, pues es imposible que lo hagamos como segunda línea. Las complicaciones de un EAT, que es el procedimiento que comentamos, van a ser la isquemia intestinal, la estenosis duodenal secundaria, el infarto gástrico, el infarto hepático o el infarto esplénico. Pasamos al siguiente punto, que es el tratamiento postendoscópico. Y aquí nos habla de que tenemos que darles IVP a nuestros pacientes porque reducen el resangrado, la intervención quirúrgica, la reintervención endoscópica y la mortalidad. Las dosis recomendadas es un bolo de 80 miligramos y continuar una infusión de 8 miligramos por hora por 3 días. Al egreso de los pacientes con una úlcera péptica aguda complicada se recomienda darles dosis diarias de IVP. Los pacientes que son categorizados como de bajo riesgo después de la endoscopía pueden alimentarse dentro de 24 horas. Este bajo riesgo recuerda que nos los dan las clasificaciones como la de ROCAL. El tratamiento quirúrgico de la úlcera péptica complicada con sangrado, pues va a ser que, o lo que tenemos que recordar es que la necesidad de cirugía en primer lugar va a ser la perforación hasta en el 61%, posterior el sangrado, posterior la obstrucción gástrica y hasta el final la falla del tratamiento médico. Entonces, si hablábamos primero que la principal complicación es el sangrado, aquí hablamos de que la principal causa de intervención quirúrgica va a ser la perforación. Nada más, no se les olvide eso. En casos de úlcera péptica aguda complicada, con sangrado, el tratamiento quirúrgico va a ser indicado cuando existe falla terapia endoscópica, inestabilidad hemodinámica después de una reanimación vigorosa, más de 3 unidades de sangre durante la reanimación inicial, que tenga recurrencia de hemorragia después de control por endoscopía, que tenga persistencia de sangrado requiriendo más de 3 unidades de sangre por día. Todas esas son indicaciones. La cirugía de control de daños, que es el procedimiento que usualmente se realiza, es el control rápido e inicial de la hemorragia, control de la contaminación, el cierre abdominal de forma temporal, la reanimación en los cuidados intensivos y posterior a todo esto hacer una reexploración para dar una reparación definitiva. De primera elección se recomienda la resección de la úlcera y reparar el defecto resultante. La resección es importante ya que el 4 al 6% de las úlceras sangrantes pueden ser malignas y en úlceras perforadas este riesgo aumenta hasta el 4 al 14%. Y algo que suelen preguntar mucho también es en base a su localización, ¿qué cirugía vas a realizar posteriormente? Si la úlcera se encuentra en la curvatura mayor, en el antro o en el cuerpo del estómago, solamente se hace resección de la úlcera y ya está. Si se encuentra en la curvatura menor o en el área de la cisura angularis, lo que vamos a hacer es una gastrectomía parcial con una reconstrucción, ya sea en Billroth 1 o Billroth 2. Si la úlcera se encuentra en la unión gastroesofágica, nosotros vamos a hacer una gastrectomía distal con esófago y ayuno anastomosis. Eso no se les olvide porque lo suelen preguntar mucho. Entonces, es una de las cosas que te tienes que saber más si estás haciendo exámenes de residencia médica o si vas para cirugía, porque también te lo tienes que saber.
En úlceras sangrantes a nivel duodenal, la cirugía recomendada aquí es una duodenotomía longitudinal y cierre del brazo sangrante, del vaso, no del brazo, del vaso sangrante en el cráter ulceroso, además de una ligadura de la arteria gastroduodenal. Sí, todo eso. Y además, recuerda que las vagotomías ya no tienen labor de Dios en esta actualidad, entonces ya no se recomiendan. El tratamiento quirúrgico en la úlcera péptica perforada, pues primero que es una emergencia quirúrgica. El 70% de las muertes de una úlcera péptica son por perforación. Y el manejo inicial, lo primero es colocar sonda nasogástrica, reemplazar el volumen intravascular, dar IVPs y antibiótico-terapia de amplio espectro. De acuerdo a su localización, le vamos a hacer un cierre primario con parche si está localizada en la curvatura mayor, antro o cuerpo del estómago, una gastrectomía parcial si está en la curvatura menor o en las cisuras angulares, y una gastrectomía distal con esófago y ayunostomosis si está en la unión gastroesofágica. Si te das cuenta, es lo mismo que hablamos de las úlceras. Simplemente aquí te habla de que existe una perforación, pero es exactamente las mismas localizaciones y procedimientos. Se recomienda realizar el abordaje laparoscópico en los casos de que tengan perforación. Solamente va a estar contraindicada si tenemos puntaje EBOI mayor de 3, choque, mayor de 70 años, síntomas persistentes por más de 24 horas, puntuación ASA de 3 a 4, que se tenga poca experiencia en técnica laparoscópica. Yo, como siempre lo relacioné, es que en aquellos pacientes que tengamos con datos de hipotensión o que estén chocados, pasamos directamente a cirugías abiertas. Si no tienen esas características, pues podemos realizar en esos pacientes un estudio laparoscópico. Hay ciertas condiciones que nos van a hablar de que esta cirugía laparoscópica va a necesitar una reparación ya de cirugía abierta, que es una localización inadecuada, que tenga una perforación grande, ya sea mayor de 6 o mayor de 10, dependiendo de la bibliografía que revises, hablando en milímetros, 6 milímetros o 10 milímetros, o que tenga una úlcera con bordes friables. La técnica más utilizada para los cierres van a ser el cierre con un parche de peplón o llamado parche de Graham, que es algo también que suelen preguntar mucho. La terapia antimicrobiana de la que hablábamos es de una cefalosporina de tercera generación más metronidazol y otras opciones como pitazo, que es peracilina con tazobactam, ticarciclina con ácido clavulánico o algún carbapenémico. Hay que reducir su recurrencia y lo podemos hacer previniendo e identificando los factores de riesgo que se asocian, como puede ser la edad avanzada, los comórbidos, los AINES o la aspirina, los anticoagulantes, la inmunosupresión, corticoides, choque, el Helicobacter pylori, que la úlcera sea mayor de 1 centímetro, que tenga un Forrest inicial de 1 a 2 o que tenga niveles bajos de hemoglobina en su presentación. ¿Cómo lo prevenimos esto? Pues dando tratamiento para erradicación del Helicobacter pylori, suspender el uso de AINES o cambiar AINES por COX-2 para reducir este riesgo y mantener la terapia de supresión de ácido. También se recomienda que en aquellos pacientes que sospechemos que la úlcera, porque recuerda, aquí estamos hablando de complicaciones, pero hay que buscar el origen de esa úlcera. Si sospechamos que la úlcera sea por el Helicobacter pylori, pues hay que darle, primero diagnosticarlo. Si tiene sangrado, le volvemos a hacer la prueba, porque si nos sale negativa esa prueba, tal vez pueda ser por el sangrado. Si ya no sale positiva la prueba, pues damos tratamiento inhibidor, que se recomienda que sea con omeprazol, amoxicilina y claritromicina. Y en aquellos pacientes que tengan alergias a las penicilinas, podemos cambiar la moxi por metronidazol. Y el tratamiento va a ser de 7 a 14 días. Las dos pruebas más recomendadas va a ser la prueba del aliento con urea, la cual tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 95%. Y la prueba de antígeno de Helicobacter pylorieneses, que tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 100%. Obviamente se recomienda suspender los AINES, si no se puede cambiamos a COX-2 combinados con inhibidor de bomba de protones. Y en pacientes que veamos riesgo-beneficio con sus antiagregantes, como puede ser el clopidogrel y la aspirina, tenemos que valorar eso, o sea, qué es mejor a nuestro paciente. O le dejamos IVPs por su clopidogrel y su aspirina, o se los quitamos. Usualmente los pacientes cardiovasculares nunca se los vamos a quitar, porque va a ser contraproducente. Aunque sabemos que el clopidogrel se va a asociar a un riesgo de sangrado de hasta el 9 al 14%. Por su parte, los antagonistas de la vitamina K hay que quitarlos hasta corregir el proceso agudo, y también se ha demostrado que los nuevos anticoagulantes como el dabigatran y el rivaroxaban, que actúan sobre la trombina y sobre el factor 10A, se aumentan al riesgo de sangrado por hemorragia digestiva alta, y que el uso de IVP profiláctico realmente no ha sido evaluado
pero se recomienda que se utilicen en estos pacientes principalmente por este riesgo aumentado que tienen de sangrado. Ya en los criterios de referencia, pues realmente no nos dice nada, porque esta guía es una guía para segundo y tercer nivel, no es para primer nivel, pero pues los criterios de referencia es que tenga los datos de complicación que ya vimos. Pasamos ahora con los cuadros. Aquí viene primero cuadros antes que algoritmos. Y en los cuadros nos habla de forma inicial de la escala de Forrest. Y la volvemos a decir. 1A, sangrado o hemorragia en chorro. 1B, hemorragia en capa. Y esto estamos hablando de datos de hemorragia activa, que es 1A y 1B. En hemorragia reciente hablamos de 2A, el vaso visible, de 2B, el coágulo adherido. Recuerda que para el coágulo adherido hay que echarle un chorrito de agua para ver cuál es la lesión resultante. El 2C que tenga fondo de hematina y el 3 que tenga base de fibrina. Pasamos con el siguiente cuadro, que es la escala de Blatchford, la cual nos habla sobre un predictor de intervención terapéutica, y dentro de los parámetros se encuentra la urea, la hemoglobina, la presión arterial sistólica y ya otros parámetros que son datos de insuficiencia. La escala de Rockall, que es una escala endoscópica, nos habla de edad, choque, comorbilidad, el diagnóstico endoscópico resultante y los estigmas endoscópicos de sangrado reciente. Continuamos ahora con el puntaje de Boy. Ya sabes que evalúa choque preoperatorio, ASA de 3 a 4 y perforación mayor a 24 horas. Y ya pasamos directamente con los algoritmos. En el primero hablamos de algoritmo de hemorragia, en el que ya sabemos todo de que tenga sus datos clínicos, que son hematemesis, vómitos en bozo de café o que tenga melena. Le tomamos sus laboratorios, damos de forma inicial el bolo de IVPs con 80 miligramos y después damos la infusión de 8 miligramos por hora. Hacemos la escala de Blatchford. Si tiene un Blatchford de 1 o mayor, nos está hablando de que el paciente va a requerir un tratamiento endoscópico. Si no lo tiene, nosotros podemos dar un manejo ambulatorio con IVP oral. Si requiere un tratamiento endoscópico, lo primero que tenemos que hacer es valorar su estabilidad hemodinámica. Si no tiene estabilidad hemodinámica, se le da reanimación con soluciones y, en su caso, si lo requiere, transfusión sanguínea. Si existe, después de estas terapéuticas iniciales, estabilidad hemodinámica, pues ya podemos pasar a realizar una endoscopia temprana. Si aún sigue inestable, entonces vamos a necesitar un manejo quirúrgico o un manejo angiográfico. Si ya estamos ante una estabilidad hemodinámica, hacemos una endoscopia temprana y valoramos. ¿Estamos ante una hemorragia activa? Si no estamos ante una hemorragia activa, pues estamos ante un Forrest 2C y un 3, y el tratamiento pasa a ser un tratamiento ambulatorio con IVP oral, pero se debe mantener ese paciente en vigilancia por al menos 24 horas. Si estamos ante una hemorragia activa, estamos hablando de Forrest 1A, 1B, 2A y 2B. En esos casos hay que dar un tratamiento endoscópico combinado. Aunque la misma guía no nos dice cuántos tratamientos, usualmente en las guías internacionales se hablan de la combinación de 2 tratamientos. Un tratamiento mecánico y un tratamiento ya sea térmico o ya sea un tratamiento farmacológico. Si se logró la hemostasia después de esto, vamos a continuar la infusión de omeprazol, pero aquí los pacientes como mínimo deben de estar 72 horas hospitalizados. Una vez que está hemodinámicamente y su hemoglobina se mantiene estable, pues podemos enviar a nuestro paciente o egresar a nuestro paciente. Si no se logró la hemostasia después de 2 tratamientos endoscópicos, que es algo que no viene aquí en el algoritmo, pero lo revisamos en la guía, 2 tratamientos endoscópicos, o sea, un temprano y un tratamiento secundario endoscópico, vamos a pasar al manejo angiográfico de segunda línea si tenemos la disponibilidad del recurso, y si no está, pues pasamos a un manejo quirúrgico. Y ya en el algoritmo 2, que nos habla acerca de perforación, pues primero que sus cuadros clínicos van a ser dolor epigástrico súbito, irritación peritoneal o datos de respuesta inflamatoria sistémica. Solicitamos radiografía de tórax en bipedestación para poder ver el aire subdiafragmático y laboratorios de forma urgente, que son BH, química sanguínea, TP, TPT y pruebas de función hepática. TP y TPT nunca se les olvide, doctores, porque si no el paciente no lo operan. Así que ojito con eso, no se les olvide. Entonces en la radiografía vemos aire subdiafragmático, no lo vemos, pero tenemos alta sospecha, pues podemos hacer un ATAC. Si en la ATAC no hay datos de perforación, el paciente se queda en vigilancia y se va a revalorar muy probablemente en el siguiente turno. Si tenemos datos de perforación tomográfica o tenemos ya en la radiografía de tórax la presencia de aire libre subdiafragmático, el paciente debe pasar a cirugía.
Y ya lo demás son los medicamentos que no comentamos aquí porque si no se hace más largo de lo que es. Y con esto damos por concluido la lectura de complicaciones de la úlcera péptica, su diagnóstico y su tratamiento. Esta es una guía, como les comentaba al inicio, que a mí son de las mejorcitas que he leído, de las que más me gustan leer porque realmente te lo dice todo lo que tienes que saber y te lo da de una manera muy fácil de digerirlo. Pero bueno, vamos a ver los siguientes lecturas, a ver cómo les parece, si les están gustando o no. Ya saben que en los comentarios me pueden dejar aportaciones o más. Hay más médicos que llegan a leer los comentarios y se pueden beneficiar de eso. Si el video o si estás en Spotify, la lectura te ha gustado, no dudes en compartirla en tus redes sociales o recomendárselas a algún amigo médico y más si se está preparando para el próximo ENARM. Soy el doctor Treviño, esto es Red Médica y nos vemos en la siguiente lectura. Chao, chao.